Buenas tardes, qué alegría reencontrarme con ustedes. Esto es Tribuna SB. Yo soy José Luis Solórzano y este es el podcast Café Nación. Hoy vamos a hablar con la máxima autoridad en materia de protección civil. Una persona que ha tenido una trayectoria y ahora pues está dirigiendo toda la parte preventiva y la atención como primera respuesta ante situaciones adversas del tiempo, de la naturaleza que pasa en todo el territorio nacional. Me refiero al licenciado Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil, que está adscrita al Ministerio de Gobernación, a quien le damos una cordial bienvenida a nuestro podcast y le decimos bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor director? Muchas gracias, José Luis. Qué alegría saludarlo. Al contrario, bienvenido. El gusto es mío, gracias por la invitación. Usted sabe que siempre uno aprovecha estos espacios para dar a conocer el trabajo que venimos haciendo desde nuestra institución y por supuesto hablar un poco de lo que tuvimos, hace una semana tuvimos la semana de la reducción de riesgos. Se hicieron cosas muy importantes, se presentó un plan muy importante y en esa medida pues ahora podríamos decir que tenemos ya un horizonte, todos los actores de la sociedad para trabajar en torno a la reducción de riesgo de desastre. Así es que gracias por la invitación. Gracias por atender, pues, y también quiero saludar a las personas que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras patrias. Qué privilegio contar siempre con su fiel sintonía. Le invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, @Tribuna SB, a su disponibilidad. Estamos con nuestros programas los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde, hora del Salvador. Así que, bienvenidos. Señor director, pocas personas sabemos de su trayectoria, sí conocemos su trabajo y su formación, pero me gustaría hablar un poco sobre el licenciado Luis Alonso Amaya, un profesional de la salud que llegó pues al batallón de sanidad militar en la parte de educación y ya ha hecho un recorrido, ha hecho un camino y ahora pues es el director general de Protección Civil. ¿Quién es Luis Alonso Amaya? Bueno, en principio es un fiel amante del trabajo, ¿verdad? Siempre he sido, desde mi niñez, fui educado por mis abuelos, por mis tías, mis tíos y por supuesto mi madre, bajo una concepción muy, pero muy determinante en cuanto al trabajo se refiere. El trabajo dignifica a la persona, ¿verdad? Siempre he creído, y me encanta un dicho, no recuerdo a dónde lo leí, no es cosecha mía, ¿verdad? Sí, como dicen, no recuerdo la fuente para poder citarla, pero dice, he descubierto que cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿verdad? Así consecuentemente yo creo en la suerte, a partir de esa concepción, ¿verdad? Yo vengo de una familia, le cuento, campesina, ¿verdad? Crecí en el pueblo de Colón. Este es un pueblo que está al poniente de Santa Tecla, ¿verdad? Ahora distrito de Santa Tecla. Crecí pues en una familia muy modesta. Crecí cortando café, de vez en cuando trabajando la tierra con mi abuelo. De vez en cuando pues trabajando en parcelas agrícolas y así crecí, ¿verdad? Así es que cuando llegó el momento de estudiar el bachillerato, mi ideal siempre fue ser médico, ¿verdad? Por las mismas condiciones, pues diría yo, económicas, no se pudo, pero estudié enfermería. Yo estudié el bachillerato en salud, ingresé al departamento de enseñanza del Hospital Militar Central, pues obviamente ahora convertido en el Comando de Sanidad Militar, ¿verdad? Estudié auxiliar de enfermería. Posteriormente me fui a trabajar, diría yo, con la empresa privada. Estuve hasta ahí hasta que se dio la oportunidad de ingresar en el año 2001 a lo que antes se conocía como Comité de Emergencia Nacional. A partir de ahí, pues podríamos decir que he tenido la oportunidad, tanto antes de estar en esta institución como durante mi estancia, que ya lleva pues 24 años, ¿verdad? Ya cumplí 24 años de estar en esta institución. He tenido diría yo, la oportunidad de formarme en diferentes temas de
relacionados más que con la protección civil, yo diría con la gestión de riesgo en todo su contexto, ¿verdad? En todo, diría yo, en cada uno de los ámbitos en los que ésta se refiere. Saqué mi primer curso de primeros auxilios, le cuento, en el año de 1986, cuando sucedió el terremoto del 10 de octubre, ¿verdad? Correcto. Entonces, a partir de ahí, pues fue como esa llamada, ¿verdad? Esa llamada de atención, ¿verdad? Así es que, cuando y cómo descubrí mi pasión por la enfermería, mi vocación, mejor dicho, por trabajar en pro de las personas. Bueno, yo tengo una tía que es enfermera, ¿verdad? Que también fue muy, pero muy responsable en mi formación. Fue una tía que me inspiró mucho. Es una persona muy entregada a sus congéneres, al ser humano. Y recuerdo que una noche ella me pidió que le ayudara, ¿no? A atender a una persona que tenía una hemorragia severa. Y bueno, la atendimos. Bueno, ella la atendió, yo le ayudaba, ¿verdad? Claro. Yo le ayudé únicamente. Fue trasladada a un centro asistencial en muy, pero muy mal estado. 3-4 días después, cuando preguntamos, para sorpresa nuestra, obviamente pues era del vecindario, ¿verdad? Para sorpresa nuestra, la señora estaba estable, estaba bien, había sido atendida. Y cuando me han preguntado por qué la enfermería, qué decidiste, bueno, ese día yo me enamoré de la enfermería. Qué bueno, qué bueno. Interesante porque es una vocación de servicio y a la distancia, a 1986, ahora en el 2024, vemos cómo usted pues ha sido formado desde El Salvador y está pues con las agencias de asistencia de los Estados Unidos, con el Comando Sur. Es un referente pues regional de lo relativo a la protección civil. Yo le quiero consultar, ¿satisfecho con el trabajo que está haciendo ahora? Por supuesto. En la administración del presidente Nayib Bukele. Por supuesto, sobre todo porque creo que por primera vez en la historia se le está dando un verdadero espacio a la gestión de riesgo de desastre. Indudablemente hay muchas cosas que faltan, ¿verdad? Hay mucho que hacer, hay mucho camino por recorrer. Apenas estamos empezando un camino que debió haber iniciado allá por 1990. Entre 1990 y 1999 tuvo lugar lo que Naciones Unidas estableció como el Decenio Internacional para la reducción de los desastres naturales. Y mire qué interesante, ahora mismo diríamos nosotros que es un pecado decir que los desastres son naturales. Pero vea cómo ha venido evolucionando todo. En 1990, Naciones Unidas dijo, hay que trabajar a partir, obviamente, de todo lo sucedido años atrás en materia de emergencias críticas a nivel mundial. Entonces, se estableció el primer decenio internacional para la reducción de los desastres naturales. Es en ese año cuando la mayor parte de los países que ahora podríamos decir tienen procesos muy pero muy eficientes, no solamente en la gestión de la emergencia, porque al final esa es la parte reactiva, sino que también han hecho muy buen trabajo y a estas alturas han alcanzado un nivel de resiliencia muy pero muy importante, pues obviamente obedece a que empezaron a trabajar desde ese entonces. Terminó en 1999 el decenio internacional y luego vino la estrategia de Yokohama, ¿verdad? Luego vino la estrategia de Yokohama cuando se dictaron nuevamente otros, diría yo, prioridades, Las 5 S's. Exactamente. Entonces, se trató de reforzar lo bueno que se pudo haber hecho durante el decenio internacional. Nuevamente El Salvador, diría yo que tuvo algunos chispazos, ¿verdad? Ese año, por ejemplo, en el año 2000, se hizo en El Salvador el primer manual de funcionamiento, porque llegó a toda la región centroamericana un proyecto muy importante denominado Manejo y Control de Operaciones de Emergencia o Proyecto MACOE.
El proyecto MACOE, que se ejecutó, diría yo, en un asocio financiero y técnico que dependía de la cooperación, por un lado, del programa de asistencia humanitaria del Comando Sur y por otro lado, de lo que ahora se conoce como Buró de Asistencia Humanitaria de la Agencia Internacional para el Desarrollo. En ese entonces se llamaba OFDA, Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero. Entonces se empezó a formar a muchas personas, se empezaron a crear lo que ahora se conoce como centros de operaciones de emergencia. El proyecto, José Luis, establecía, o bueno, ni siquiera hablemos de proyecto, la metodología MACOE estableció desde sus inicios que para gestionar adecuadamente una emergencia, un país debe tener al menos 5 cosas. Número 1, planes que dicten quiénes, cómo, cuándo, dónde y con qué recursos deberían hacer algo en función de un problema específico. Número 2, establecer, yo diría, no acciones institucionales, sino determinar funciones en las que diferentes instituciones tienen corresponsabilidad o responsabilidad directa. Hablemos del tema de la salud, que diría yo es lo que en lo que encontramos una similitud, claro, con usted, ¿verdad? Claro. La salud, por competencia institucional, sabemos que le corresponde al Ministerio de Salud. Sin embargo, cuando hablamos de gestión de emergencias en salud, hay otros entes que tienen corresponsabilidad. Por ejemplo, ¿qué sería un hospital sin agua potable, verdad? ¿Cuántos litros de agua se ocupan para una intervención quirúrgica? Estamos hablando de un poco más de 160 litros de agua. Entonces, indudablemente la ANDA tiene algo que hacer, ¿verdad? ¿Qué pasaría si de repente se va la energía y el hospital se queda sin energía? Recuerde que los hospitales todavía tienen el sistema de calderas. Exactamente. Bueno, el sistema de calderas que permite no solamente diría yo, esterilizar algunas cosas, porque no solamente es el único proceso, sino también pues mantener ese aseo constante en muchos insumos del hospital. En ese sentido, hay varias instituciones que tienen que ver con la salud, y vea que apenas estamos hablando de una función. Hablemos de la función de albergues, que ahora mismo, por supuesto, le corresponde al Ministerio de Gobernación, o es el coordinador, de acuerdo al marco operativo que recientemente actualizamos incluso. El tema de albergues suele ser, como lo decía don Kofi Annan, ¿verdad? Anterior, si usted recordará. Es el egipcio de Naciones Unidas. Exactamente. El anterior secretario general de las Naciones Unidas decía, para resolver una emergencia se ocupan 2 cosas, ¿verdad? En primer lugar, o 3 cosas decía. En primer lugar, evacuar tempranamente. Para que eso suceda hay que alertar tempranamente, ¿verdad? Y luego, proveer la asistencia necesaria a las personas, dentro de las que incluye albergarlos, darles provisiones, es decir, alimentos, abrigarlos y así sucesivamente. Si empezamos a identificar qué instituciones tienen responsabilidad en cada una de esas cosas, entonces ya no hablamos de competencias institucionales, hablamos de una función en la que deben estar involucradas muchas instituciones. Así es que yo diría que me siento muy satisfecho. Recientemente, le cuento, lanzamos el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, como lo dije desde el principio, con el que ahora sí, El Salvador, y digo ahora sí porque no existía, no tenía, si retrocedemos hasta 1990, ¿cuántos años han pasado desde entonces, verdad? Estamos hablando un poco más de 32 años. Contando. En los que El Salvador debió haber transitado por diferentes procesos. Generación de conocimiento, cuánto ha costado para que en las universidades
independientemente si es la estatal o son las privadas, incluyan materias relativas a la gestión de riesgo. Yo lo decía la semana anterior en el cierre de la semana de reducción de riesgo, José Luis, en este país nada va a suceder si no le apostamos a la educación. Mucho hablamos de que los niños son el futuro del país, que los niños no sé qué, que los niños son la esperanza del mañana, pero ¿qué estamos haciendo concretamente, verdad? Yo creo que se ha iniciado también una reforma muy importante, que al cabo de algunos años indudablemente le va a permitir al país, si hacemos cuentas, por ejemplo, si empezáramos ahora mismo a poner una materia, aunque sea al menos una materia, en todas las disciplinas de las diferentes universidades, y ni siquiera hablemos de universidades, hablemos de las IES, de los institutos de educación superior. Si ahora mismo empezamos a poner al menos una materia, al cabo de 5 años o de 6, pensando que se van a tardar 6 con todo y la tesis, y etcétera, al cabo de 6 o 7 años, podríamos creer que tendríamos profesionales de la ingeniería, de la administración, de la jurisprudencia, de la salud, de diferentes áreas o sectores que no solamente se han ocupado de conocer lo relativo a su carrera o diría yo, a la profesión que eligieron, sino que también ya se les ha inculcado sobre cómo se combina su profesión con la gestión prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo. Entonces, eso es apostarle verdaderamente a una gestión de riesgo prospectiva. Otra cultura. Vamos a hacer nuestra pausa, señor gusto. director Luis Alonso Amaya. Gracias por mantener esa fiel sintonía. Cuando volvamos, vamos a entrar de lleno a los resultados y lecciones del simulacro registrado en nuestro país. Volvemos. Gracias por continuar en Café Nación. Hoy converso con el director general de Protección Civil, el licenciado Luis Alonso Amaya. Señor director, llega usted pues al Ministerio de Gobernación, se hace una transformación, se hacen reformas a la ley y se le da dignidad al trabajador de Protección Civil, se equipara los emolumentos por el servicio que se da a la patria. Prácticamente se presenta un proyecto de un plan estratégico por parte del señor ministro de Gobernación, licenciado Videgaray, y es una nueva era de Protección Civil. En ese contexto se hace un simulacro sobre un terremoto 7.6 y se trata de medir capacidades y respuestas. ¿Qué aprendimos? Bueno, mire, fue una participación muy interesante, muy importante. Al final se registraron 7.096 instituciones, dentro de las que podríamos mencionar instituciones tanto privadas como, diría yo, como públicas. Solo en el tema de hospitales fueron 54 hospitales, ¿verdad? Fueron 54. Públicos y privados, señor director. Exactamente, públicos y privados, ¿verdad? También hemos tenido un dato muy interesante. Delegaciones distritales, ¿verdad? Delegaciones distritales que obviamente pues hasta mayo de este año funcionaban como alcaldías. Hemos tenido también, le cuento, 5.161 centros educativos públicos. Ese es un dato muy pero muy importante para nosotros porque refleja, diría yo, refleja el interés que se le pone a la generación de capacidades en los niños y en el conocimiento. Una de las expectativas que nosotros tenemos, José Luis, es que en algún momento los niños lleguen a tener, diría yo, el conocimiento pleno de que viven en un país que se mueve porque dependemos de dos dinámicas, de la dinámica geológica, que tiene que ver con terremotos, que tiene que ver con volcanes, que tiene que ver incluso hasta con la probabilidad de tener un tsunami. Y la otra dinámica que indudablemente tiene que ver con la hidrología y la meteorología. Entonces, es importante que los niños crezcan sabiendo y conociendo que viven en un país
en el que la naturaleza se va a seguir manifestando por siempre, ¿verdad? 509 centros educativos privados, 414 instituciones públicas de diferente denominación o diferentes ministerios, 335 unidades de salud, 227 delegaciones de la Policía Nacional Civil que se tomaron el tiempo de planificar, acordar, establecer las pautas sobre las cuales se iban a evaluar, pues, y al final han terminado haciendo el ejercicio, ¿verdad? 29 universidades, dentro de esta está la estatal y por supuesto las universidades privadas. 7 organizaciones no gubernamentales y, como le decía, 45 empleados. Entonces, lo que estamos teniendo, José Luis, realmente es una participación muy activa que, en mi opinión, nos ha permitido concluir 3 cosas a partir de su pregunta. ¿Qué aprendimos? Bueno, aprendimos que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Cuanto más nos ejercitamos, cuanto más nosotros practicamos algo, mayores destrezas y mayores habilidades adquirimos, ¿de acuerdo? La segunda cosa que creo yo que el simulacro y toda la semana de la reducción de riesgo nos ha dejado también como conclusión es que una sola institución no puede resolver un problema tan crítico como puede llegar a ser un terremoto, una tormenta tropical. No es cierto, no hay ninguna institución en ningún país del mundo que tenga esa capacidad logística que se ocupa, por ejemplo, en situaciones tan críticas como las tormentas tropicales que pueden llegar a dejar más de 50,000 albergados, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Que todas las instituciones se unan, trabajen, como el señor presidente Nayib Bukele lo ha mandatado. Hay que trabajar de forma articulada. Competencias institucionales que tienen que ver con funciones específicas en la respuesta, que ahora mismo pues nosotros las hemos, diría yo, dividido en 7 grandes funciones. Generar información científica porque alguien tiene que decirle a la población qué es lo que está pasando. El peor error que puede cometer una instancia de gestión de emergencia, llámese Protección Civil, llámese, bueno, voy a mencionar todas las de Centroamérica: Coordinadora Nacional de Reducción de Riesgos, Comité Permanente de Contingencias, en el caso de Honduras, el SINAPRED, que es el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos, la Comisión Nacional de Emergencia, y así sucesivamente hasta llegar a Protección Civil de Panamá, que somos en Centroamérica los únicos 2 instituciones que así nos llamamos. Las otras tienen diferentes nombres, pero al final hacemos lo mismo. Definitivamente, para ninguna de estas instituciones, indudablemente puede obviar el hecho de que a la población hay que decirle qué es lo que está pasando. Correcto. ¿Por qué está temblando? ¿Cuáles son los lugares más afectados? ¿Qué significa tener un enjambre sísmico? ¿Qué significa si el tema fuera un volcán? Yo sé que se genera información científica muy importante, pero si yo voy a una comunidad y le digo, mire señora, usted está en la ruta de probables lahares, no me va a entender. O de repente, si me entiende, puede ser que ella no lo vea con, diría yo, con la preocupación que para nosotros significa tener 1, 2, 3, 4 comunidades en la ruta de un lahar en un volcán. Totalmente. ¿Verdad? Y señor director, yo tengo una niña, mi hija tiene 16 años. ¿Cómo no? Y entonces en su colegio se sumaron al simulacro y ella me contó cómo se había desarrollado. Se da la alerta sísmica a través de esta plataforma del Ministerio de Medio Ambiente y salen en fila de su aula con las manos en la cabeza. Claro. Y buscando un área despejada. Ella estudia acá por la cordillera del Bálsamo. ¿Cómo no? Me dice a mí, papi, yo no me asusté. La maestra nos iba guiando y teníamos que seguir una línea para no atropellarnos y salir
de una manera tranquila del salón hacia un área despejada. Y me dice, y me gustó, papá. Y yo digo, increíble. O sea, cómo estos comportamientos aprendidos fortalecen la cultura de prevención de nuestros hijos de temprana edad. Pues a eso es que deberíamos apostarle. Eso es generar un futuro resiliente. Y de hecho le cuento que la temática de este año del Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres justamente se denominó así, ¿verdad? Un futuro resiliente para las nuevas generaciones, generar capacidades para un futuro resiliente para las nuevas generaciones. Entonces, como le comentaba, de lo que se trata es identificar esas cosas que deben suceder. Como yo le decía, para nosotros son 7, ¿verdad? Información científica, el tema de la salud, que es clave, el tema de la atención prehospitalaria. Hoy por hoy diría yo que El Salvador tiene una capacidad instalada para la atención prehospitalaria muy, pero muy importante. Estamos hablando del primer nivel. Estamos hablando del primero, segundo, incluso el tercer nivel. Porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos el sistema de emergencias médicas que no solamente se ocupa de llegar a atender a la persona, sino que se le está apostando mucho a cumplir la famosa hora dorada, ¿verdad? O la hora de oro. ¿Qué significa eso? Bueno, en principio que la persona no debería pasar más de 1 hora para que una persona que ha resultado lesionada a partir de un incidente o un accidente, mejor dicho, para que sea atendida, estabilizada, trasladada y recibida en una sala de urgencias de un hospital, teniendo la plena conciencia que el que va en la ambulancia, el motorista o el asistente o el que esté a cargo de la comunicación, debería tener esa destreza como para informarle al hospital el paciente que lleva, el tipo de paciente, el tipo de lesiones, si son 1, 2, 3, cuál es la condición general. Probablemente cuando nosotros vemos que pasa una ambulancia, lo único que vemos es el vehículo transitar y escuchamos pues obviamente la sirena o lo que va sonando, ¿verdad? Pero en muchos casos se desconoce que dentro de esa ambulancia se va haciendo cualquier cantidad de procedimientos para... Sí, incluso, perdón la interrupción, señor director, hay una cultura de conciencia y también una cultura de prevención. El respeto después de la pandemia que hay por parte de los automovilistas, ya sea el transporte público, transporte de carga o transporte particular, es absoluto a la autoridad y a esa ley de sirenas que muy pocas personas conocemos. Claro. Y ahora el Sistema Nacional de Emergencia o el traslado de pacientes tienen varios instrumentos para la movilidad. Está la movilidad aérea, está la movilidad acuática, está la movilidad terrestre. Exacto. Con unidades de primer nivel, de primer mundo. Efectivamente. Unas UCI completas. Y hay algo bien importante que me gustaría decir, porque en el tema de la atención prehospitalaria, lo que hemos procurado es que sea un asocio. Obviamente la atención prehospitalaria y sobre todo en un terremoto, José Luis, parte de 2 acciones o 3 acciones muy importantes: búsqueda, rescate y traslado del paciente. ¿Cómo estamos, diría yo, procurando que las otras 2 se realicen? Bueno, se está haciendo una inversión muy importante en el grupo Usar El Salvador, que pues indudablemente guiado por el cuerpo de bomberos, que por siempre han tenido esa especialidad, toda la vida han tenido esa especialidad, ahora lo hemos llevado a un ámbito interinstitucional. Ahora mismo el Grupo USAR está constituido por FOSalud, por el Sistema de Emergencias Médicas, por Comandos de Salvamento, Cruz Roja, Cruz Verde, Policía Nacional Civil y obviamente el Cuerpo de Bomberos. ¿Por qué todos ellos? Porque son los que tienen una trayectoria en materia de formación, en materia de capacitación, entrenamientos tanto nacionales como internacionales, y conocen la disciplina con la que se ejecutan las operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que básicamente se ha establecido en todo el mundo. No estamos disociados
de lo que se trabaja en otros países del mundo cada vez que hay un terremoto. El hecho de tener bien claro qué significa, por ejemplo, un acrónimo tan simple como puede ser SCI, Sistema de Comando de Incidentes. El hecho de conocer que para llegar a un país hay que inscribirse en una plataforma online llamada Virtual OSOC. OSOC es un acrónimo que significa On-Site Operation and Coordination Center, ¿verdad? O Centro de Operaciones de Emergencia en el terreno, ¿verdad? O en el sitio, si queremos traducirlo literalmente. Ese es un trabajo que obviamente se ha venido desarrollando muy despacio. Hemos venido dando pasos de repente muy lentos pero seguros, ¿de acuerdo? Ahora mismo podríamos decir que tenemos ya la base jurídica para continuar con eso. La reforma que se le hizo a la Ley de Protección Civil y un decreto ejecutivo que determina todos los pasos que hay que seguir. Está bien que cualquier institución quiera tener su grupo o usar, eso es perfecto. De hecho, en cualquier país desarrollado, sabemos que no solamente el ente gubernamental, hay hasta empresas que tienen sus propios grupos de búsqueda y rescate. Pero obviamente se ocupa seguir esa estandarización, en el entendido que estandarizar significa que todos hablemos el mismo lenguaje, que todos utilicemos el mismo canal de comunicación, para que si hablamos de peras, todos hablemos de peras, ¿verdad? Claro. No estar hablando de peras aquí, de licuadoras por allá, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Así es que, y apenas hemos hablado de 2 funciones, o sea... No, y son 7, pero a mí, retomando lo que usted está diciendo, señor director, me impresiona el legado de aquellos veteranos socorristas, desde Cruz Roja, Comandos, Cruz Verde, sí, que con los que cuenta nuestro país, que desde el 86 han estado transmitiendo el conocimiento a nuevas generaciones. Cómo olvidar que hay especialistas en la Cruz Roja, en comandos de rescate vertical, ese binomio del canino con el socorrista. O sea, en verdad hay profesionales que tenemos en nuestro país en esa área especial usar. Y claro, eso se ha debido a la especialización y a la oportunidad que el presidente Nayib Bukele ha querido en ustedes. Les ha dado dignificación a cada uno y es una garantía de la seguridad para el país. Definitivamente, y hay algo que también, aprovechando su comentario, José Luis, mire, yo diría que en toda América Latina hay una serie de profesionales que se están ocupando ahora mismo de generar procesos de cambio relativos a la gestión para la reducción de riesgo de desastres. Lo que hasta el año 2000 se conocía como preparación para emergencias y desastres, porque así se conocía, empezó, diría yo, a cambiar de nombre paulatinamente y pareciera que empezamos a pensar que no basta con responder cíclicamente a un desastre. De hecho, mire, había una metodología que se denominaba el ciclo de los desastres. Pero paulatinamente fuimos cambiando a lo que ahora se conoce como gestión para la reducción de riesgo de desastres. Quiero comentarle, y como decía, aprovechando su comentario, sí, señor director, quiero comentarle que al menos 4 de esos especialistas que se han ocupado desde México hasta Cabo de Hornos de popularizar, de escribir, de estandarizar todo lo relativo a la gestión para la reducción de riesgo de desastres, son salvadoreños. Eso debe ser causa de mucho orgullo para nosotros. Son salvadoreños. Y cualquiera podría decir, y si son salvadoreños, ¿por qué nunca hicimos algo aquí? ¿Por qué nunca lo hicieron? Por una simple y sencilla razón: nunca se les dio espacio. Claro. Nunca se les escuchó, nunca se... yo recuerdo haber estado en alguna ocasión en un evento internacional y habiendo escuchado todo el público a uno de estos salvadoreños, dijeron: caramba, pero es impresionante el conocimiento que tiene esta persona. No puedo imaginar lo bien que están ustedes en el país teniendo a un profesional como este. Y uno dice, bueno, pues en aquellos años, ¿verdad? En aquellas administraciones anteriores, parecía que éramos, como dice el dicho,
candil de la calle, oscuridad de la casa, y no porque ellos quisieran, sino porque simple y sencillamente aquí no le daban el espacio necesario. Claro. Esto solo va a funcionar, José Luis, realmente. El plan que presentamos la semana pasada, yo les decía, esto nos está generando muchas expectativas, pero hay que asumirlo con toda la responsabilidad. Poco a poco. Señor director, gracias por habernos dado la oportunidad de conocer un poquito más de su trayectoria, de su formación profesional y de ese trabajo que se hizo con este simulacro en el año 2024 en El Salvador. Muchas gracias a usted, José Luis. La verdad es que estos espacios, yo siempre lo he dicho, para nosotros son muy importantes porque no solamente nos permite trasladar a la población a grandes rasgos el trabajo que se está haciendo, sino también nos permite generar cultura, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los medios de comunicación y espacios como este también son un cambio de conducta para las personas. De eso se trata. Gracias. Era el señor director de Protección Civil, el director general Luis Alonso Amaya. Gracias por esa fiel sintonía. Recuerden suscribirse a Tribuna SB. Soy José Luis Solórzano y esto fue Café Nación.